Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de jueves. Fíjense que si jueves 14 de mayo del 2026. Mañana ya es día 15, ya se va a la mitad de este grandioso mes, el mes de las flores. Así va de rápido este tiempo feliz, a pesar de los pesares en este México nuestro. Vaya un saludo para todos los agricultores, todos, pero en especial para los frijoleros de Zacatecas, que están inmersos en una lucha, no nada más en pro de ellos, en pro de su bienestar de ellos, sino de todos los mexicanos consumidores de frijol, porque hay mucho desánimo de volver a sembrar y hay poco o nada de estímulos. Los precios menos de la mitad con relación al año pasado. Y represión como en los peores tiempos. Vamos a dejarlo así, como en los peores tiempos de esta humanidad. Represión por estar pidiendo justicia en su trabajo fecundo, honesto, explotando la tierra, no al hombre. Un saludo fraternal y nuestra solidaridad. Desde San Felipe, Guanajuato, por lo menos hay una persona que está con ustedes, llueva o truene. Bien, entonces un videoblog más de Acrisolándonos. No me cansaré de decir esto. No se puede ni pensar en construir un mundo mejor, un México mejor, sin mejorarnos como personas. Cada uno de nosotros debe trabajar en la mejora de sí mismo, en su superación, en su construcción, en su purificación. Por eso estamos bien entrados con nuestro curso de filosofía para principiantes. Ya ven, ya vimos ayer el empirismo, el conocimiento solo llega por los sentidos y por la reflexión, pero principalmente por los sentidos. Tenemos 5. Las propuestas del gran Locke. El constitucionalismo que propuso Locke, el parlamentarismo representativo del pueblo, único poseedor del poder político, único poseedor, su soberanía, aunque invada quien invada su territorio, sigue siendo soberano el pueblo, aunque alguien le esté poniendo piedras en el camino, ya sea de aquí mismo, ya sea extranjero. El poder es del pueblo, nadie más, y es inalienable. O sea, no se puede enajenar. Le podrán hacer lo que quieran al pueblo, acabar con sus instituciones, acabar con su incipiente democracia, qué sé yo, pero el pueblo sigue siendo el soberano. Y eso sostuvieron los enciclopedistas primero, que luego fueron la mayoría de ellos los participantes en el siglo de las luces, básicamente el siglo XVIII, aunque algunos nacieron en el XVII, 1630 y tantos, 1680 y tantos, 1690 y tantos, pero vivieron la mayor parte de su vida en el siglo XVIII. Hasta por allá 1790 hubo algunos que vivieron. Entonces, el siglo XVIII es el siglo de las luces, de la ilustración, pero empezó a manifestarse con el enciclopedismo,
un grupo de filósofos, de científicos, de pensadores, de gente bien intencionada, hicieron una recopilación hasta donde les fue posible de todo el saber, de todo el conocimiento existente en esa época, allá por 1740 por ahí. Se reunían y recopilaban y organizaban. Se dice que la enciclopedia, la gran enciclopedia del siglo XVIII, es un diccionario razonado de ciencias, artes y oficios. Enciclopedia es una palabra de origen griego que significa el círculo amplio para la educación, dando a entender que es para la educación del mayor número posible de personas. Enciclopedia, para enseñar al mayor número posible, al más grande círculo de personas que se pueda. Eso quiere decir, es una sencillez enciclopedia. Hay la enciclopedia británica, también se debe decir enciclopedia. Esa es actual. La primera edición de la enciclopedia apareció en 1752, me parece, 51. Y ya platicamos, la iglesia, el Estado, el absolutismo, la monarquía, vieron una amenaza porque la enciclopedia empezó a promover el predominio de la razón humana, la creencia en el progreso, fíjese, el predominio de la razón humana, los derechos humanos para transformar una sociedad. Y con eso, hablar de derechos humanos en ese tiempo, ahorita se dice fácil y ni tan fácil, pero en ese tiempo la iglesia cristiana, no sé cómo se le digan desde en esos días, pero se incautó de las primeras ediciones, pero siguieron adelante. Afortunadamente, Madame Pompadour, una mujer muy famosa, amiguita del rey en turno ahí en Francia, los apoyó y siguieron adelante. Y de 1752 hasta 1772 se estuvo publicando la gran enciclopedia por todo el mundo conocido, difundiendo las ideas de liberación del pensamiento, del ejercicio de la razón, de la creencia en el progreso. Ya de ahí se vino pues el movimiento de la Ilustración. Hasta ahí fue el trabajo de los enciclopedistas dirigidos por Denis Diderot y de Alembert. Aquí tengo el nombre de Alembert. Jean Lerond d'Alembert. Jean Lerond d'Alembert fue compañero de Diderot. Él murió en 1783 y Diderot en 1784. Los grandes impulsores de la Ilustración del siglo de las letras, de la libertad. Les leo mis apuntes. Charles Secondat, más bien conocido como Montesquieu. Él escribió un libro, varios libros, pero uno de ellos se llama El espíritu de las leyes, libertad pura. El universo se mueve bajo leyes inmutables y debe haber leyes que rijan el movimiento humano, el quehacer humano en la tierra. Y hay leyes naturales para precisamente la naturaleza, para entenderla. También propuso la división de poderes para evitar la tiranía. Esto fue también propuesta de Montesquieu, ejecutivo, legislativo y judicial. En los países donde esto funciona, hay democracia. En los países donde estas instituciones son destrozadas, hay tiranía. Ojo, mexicanos.
Luego, ¿quién tenemos? A François-Marie Arouet. ¿Verdad? Ya hicimos un videoblog sobre él. Es Voltaire, que quiere decir golpe de aire, así le decían, porque era muy criticado por la iglesia y por el Estado, porque con mucho humor los combatía, los cuestionaba. Fue un participante de los más luminosos en la Ilustración. Propuso también la libertad de expresión. Recuerden su frase que la dijimos en el videoblog respectivo. Puedo no estar de acuerdo con ninguna de tus palabras, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlas. Fíjense qué frase. Ahora no pueden decir algo de un expresidente por ahí porque se lo hacen pedazos, ya nadie puede decir nada. ¿Cuál es la libertad de expresión? ¿Cuál es el espíritu democrático? El espíritu de las leyes de Montesquieu está en los cursos de derecho prácticamente de todo el mundo occidental, no sé, en el oriental supongo que también el espíritu de las leyes. ¿Quién sigue? Ya vimos a Voltaire, Juan Jacobo Rousseau, también ya tratamos el tema, sobre todo de su libro El contrato social, donde él establece el poder es del pueblo, ya lo hablamos hace un momento, es del pueblo únicamente. Si lo cede a su gobernante, lo está cediendo para que él haga por todo el pueblo lo que cada quien del pueblo no puede hacer por sí mismo. Tú solo o tú sola no puedes hacer tu propio sistema educativo, tu propio sistema de salud, tu propio sistema de agua potable. Podrás hacer alguna cosa, pero para eso existen los gobiernos como servidores, como chalanes del pueblo para hacer por todo el pueblo, por todo lo que cada quien, cada ciudadano no puede hacer por sí mismo, pero que coopera con sus impuestos y con su poquita de libertad que cede al gobernante para que éste haga por todos lo que cada uno no puede hacer. Esto fue la base de la democracia también. ¿Quién sigue? John Locke, lo vimos ayer, los derechos naturales del hombre, la vida, la libertad, la propiedad, que el Estado debe proteger, el gobierno debe proteger. Denis Diderot y Jean Leront d'Alembert fueron los que dirigieron la elaboración de la gran enciclopedia y luego fueron grandes partícipes en la Ilustración, la libertad, los derechos humanos en tiempos difíciles. Y terminamos con otro gran personaje de la Ilustración, Adam Smith. También ya hicimos un video, escritor de la obra, de la gran obra, entre otras, La riqueza de las naciones, The Wealth of Nations. Recuerden, donde establece que no es el oro, no es la plata, no son los recursos pues naturales, sino el trabajo de su ciudadanía la que genera la riqueza de las naciones principalmente. Todo cuenta, claro que sí, pero la principal fuente de riqueza de las naciones es el trabajo de su gente, el trabajo, y se le llama el padre del capitalismo. Creo que es injusto. Si fuera el padre del capitalismo, hubiera hablado nada más del capitalista o a favor nomás de él. No, habló más a favor del trabajador. Un librote de este pelo, casi 800 páginas. Servidor lo tiene y ya lo leí, aunque la mayor parte no le entendí, pero ya lo volveré a leer, como El Capital de Carlos Marx. Lo he leído como 3 veces y todavía siento que debo darle otra a ver si le entiendo algo. ¿Qué hizo principalmente los resultados de la Ilustración? La guerra de independencia de los Estados Unidos, esa fue primero en 1774.
5 años después fue la de Francia, donde empezó todo el enciclopedismo, la ilustración, aunque luego se difundió a otros países, Inglaterra principalmente. En Francia fue hasta 1789, 5 años después que en los Estados Unidos. Y 20 años después o más empezaron los movimientos libertarios en América Latina, inspirados en el enciclopedismo y la ilustración, básicamente francesa. ¿Cómo ven, amigas, amigos? Esa es la ilustración. Y ahí se sentaron las bases también para la revolución industrial y para que iniciara una era de progreso continuo. Con sus asegúnes, no hay nada perfecto. Entonces, amigas, amigos, es lo que pudimos platicarles en esta ocasión. Para mañana, ¿qué les parece? Vemos la ilustración alemana. Nombre tiene, aunque llegó después, pero tiene material que no nos la acabamos. Bien, enriquezcan esto. Es una parte maravillosa, muy refulgente de la historia de la humanidad y bien vale la pena que investiguemos y enriquezcamos grandemente lo poquito que Acrisolando nos aporta en, en estos videoblogs. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, amigas, amigos.